Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo y las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal, donde desmenuzamos todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque la taza de café está más cargada que nunca y el chismecito está que arde. Si eres de los que no se pierden ni un solo detalle de las vidas de tus estrellas favoritas, entonces este es tu lugar. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te aseguro que te vas a enganchar a nuestra comunidad rapidísimo. Aquí desvelamos los secretos mejor guardados, analizamos las últimas noticias y, por supuesto, comentamos los looks más impactantes de nuestras celebridades preferidas. Pero hoy tenemos algo que de verdad les va a volar la cabeza. Y es que, como habrás visto en el título, tenemos unas declaraciones explosivas de una de las actrices turcas más queridas. Estamos hablando, sí, de la mismísima Hande Erçel. Agárrense que vienen curvas. Así que si eres de los que ama los romances de telenovela, no puedes perderte ni un solo segundo de este vídeo. Porque no solo vamos a comentar sus palabras, sino que vamos a analizarlas hasta el último detalle. Prepárense para especular, emocionarse y, por qué no, hasta sacar algunas conclusiones por su cuenta. Antes de meternos de lleno en este huracán de emociones, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Imagínense el escenario. Una entrevista, luces brillantes, preguntas que van y vienen, y en el centro de todo, nuestra queridísima Hande. Siempre bella, siempre radiante, pero esta vez con una mirada diferente. Una mirada que destila amor. Y es que en esta entrevista la actriz, famosa por su papel en Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica, no se anduvo con rodeos. Dejó caer una frase que hizo temblar a todos los portales de noticias, a todas las redes sociales, a todo el mundo del espectáculo turco. Y no estamos exagerando. Las palabras exactas, textuales, que salieron de su boca fueron: Kerem es mi todo. Sí, escucharon bien. Kerem es mi todo. Así, sin anestesia, sin filtros, sin medias tintas. Y claro, esto inmediatamente desató una ola de reacciones. Porque no se trata de un simple halago, no es una declaración de amistad, es algo más. Es una afirmación contundente, profunda, que revela una conexión que va más allá de lo profesional. Y es que para quienes no lo sepan, Kerem Bürsin es el afortunado galán que ha conquistado el corazón de Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en la serie fue innegable, traspasó la pantalla y finalmente se convirtió en una realidad. Una realidad que hasta ahora había sido manejada con cierta discreción por ambos, pero que con estas palabras parece haber alcanzado una nueva dimensión. Es como si Hande de pronto hubiera decidido abrir su corazón por completo y gritarle al mundo lo que siente por Kerem. Y no podemos culparla. La emoción se palpa en el aire. Ahora analicemos un poco más a fondo estas palabras. Mi todo. No es un amigo, no es un colega, no es una persona importante. Es mi todo. Esta frase implica una dependencia emocional, una conexión profunda, un sentimiento que abarca cada aspecto de su vida. Es como si Kerem fuera el centro de su universo, el eje sobre el cual gira todo lo demás. Y claro, esto nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Cuándo surgió este sentimiento? ¿Siempre fue así y lo mantuvieron en secreto? ¿O fue algo que fue creciendo con el tiempo, como una planta que florece poco a poco? La verdad es que por mucho que especulemos, solo Hande y Kerem tienen la respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta declaración es un verdadero bombazo. Y no solo para los fans, que llevan años hipeándolos, soñando con este romance en la vida real, sino también para los medios de comunicación y para la propia industria del entretenimiento. Porque esta declaración, sin duda, va a marcar un antes y un después en la relación de Hande y Kerem. Pero más allá de la explosividad de la frase, vale la pena analizar el contexto de la entrevista. ¿Cómo fue que Hande llegó a esta declaración? ¿Fue una pregunta directa o una revelación espontánea? Según los informes, la pregunta no era directamente sobre Kerem. Le estaban preguntando sobre sus planes a futuro, sobre sus aspiraciones personales y profesionales. Y fue al hablar sobre su vida, sobre su felicidad,
que Ande pronunció esas palabras. No fue algo forzado, no fue algo premeditado. Fue al parecer una expresión sincera, un sentimiento que le brotó del corazón. Y es que a veces las mejores declaraciones son las que surgen de la espontaneidad en la sinceridad del momento. Cuando no hay guión, cuando no hay una intención oculta, cuando las palabras simplemente fluyen. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido en esta entrevista. Ande, en un momento de vulnerabilidad, dejó ver su verdadero ser, su verdadero sentimiento. Y ese sentimiento, lo sabemos, es un profundo amor por Kerem. Ahora, otra cosa que ha llamado la atención de los fans es la reacción de Ande después de la declaración. En algunos vídeos que circulan por redes sociales, se puede ver que Ande sonríe tímidamente después de decir esas palabras. Una sonrisa que revela emoción, pero también un poco de nerviosismo. Como si ella misma estuviera consciente del impacto que sus palabras iban a tener. Y por supuesto, la reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de alegría, de felicitaciones. Los hashtags #Anker, #Andercel, #Kerembursin se convirtieron en tendencia mundial. Los fans, que han seguido cada paso de su romance, desde los inicios en la serie, hasta los rumores de su relación, no podían contener su emoción. Para ellos, esta declaración es la confirmación de lo que siempre han sospechado, que el amor entre Ande y Kerem es real, es fuerte, es verdadero. Y claro, esto también ha generado un debate entre algunos sectores de la prensa. Hay quienes ven la declaración de Ande como una estrategia de marketing, como una forma de generar más atención sobre ellos y sobre sus proyectos profesionales. Pero la mayoría de los fans y de la gente que sigue de cerca sus vidas, rechazan esta teoría. Ellos creen que lo que hay entre Ande y Kerem es algo mucho más profundo, algo que va más allá de la fama y el reconocimiento público. Y sinceramente nosotros también nos inclinamos por esta teoría. Porque el brillo en los ojos de Ande cuando habla de Kerem no se puede fingir. La emoción que transmite su voz cuando pronuncia su nombre es algo que no se puede forzar. Y al final, creemos que el amor, cuando es verdadero, siempre termina por manifestarse de alguna manera. Y es que si nos ponemos a analizar su historia, la conexión entre Ande y Kerem siempre ha sido evidente. Desde el primer día de rodaje de Senkalkapm, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans, que son muy observadores, notaron inmediatamente la forma en que se miraban, la complicidad que había entre ellos, las sonrisas tímidas que compartían en las redes sociales. Y poco a poco empezaron a surgir los rumores de romance. Rumores que ellos, al principio, intentaron negar o evadir. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que poco a poco sus gestos y sus actitudes empezaron a delatarlos. Viajes juntos, cenas románticas, mensajes encriptados en las redes sociales, todo parecía indicar que efectivamente entre Ande y Kerem había algo más que una simple amistad. Y finalmente llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, ambos hicieron pública su relación. Una relación que desde el principio ha sido seguida con lupa por los medios y por los fans. Y que a pesar de algunos altibajos parece haberse consolidado con el tiempo. Ahora con esta declaración de Ande todo parece indicar que su amor ha alcanzado una nueva etapa. Una etapa de mayor compromiso, de mayor confianza, de mayor entrega. Y claro, esto ha hecho que muchos empiecen a especular sobre el futuro de la relación. ¿Se casarán pronto? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán trabajando juntos en nuevos proyectos? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, son pocas. Pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, el amor entre Ande y Kerem es un amor que ha conquistado el corazón de millones de personas. Un amor que ha superado la barrera de la pantalla y se ha convertido en una realidad. Y eso en sí mismo, ya es motivo de celebración. Porque en un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, donde el amor parece ser un bien escaso, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor verdadero, ese que lo da todo, existe. Y que cuando lo encontramos hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que celebrarlo. Y si nos vamos un poquito más allá, este romance no solo ha impactado a sus seguidores, sino que ha tenido un impacto en la cultura popular. El fenómeno Anker ha generado un sinfín de contenido en redes sociales, desde fanarts hasta vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos. Sus fotos y vídeos en pareja acumulan millones de likes y comentarios en cuestión de horas.
Y es que su historia de amor ha inspirado a muchos a creer en el amor verdadero, a no rendirse en la búsqueda de su alma gemela. Pero bueno, volviendo a la declaración de Ande, creo que es importante destacar la valentía que tuvo al decir esas palabras. Porque en el mundo del espectáculo, donde todo está expuesto, donde todo se analiza, abrir tu corazón de esa manera no es fácil. Requiere de mucha valentía, de mucha sinceridad y de mucha confianza en uno mismo. Y Ande demostró tener todo eso. Al decir Kerem es mi todo, Ande no solo le declaró su amor a Kerem, sino que también le dio un mensaje a todas las personas que la siguen, que el amor verdadero es posible, que no hay que tener miedo de expresar los sentimientos y que cuando se ama de verdad, hay que darlo todo. Y ese, sin duda, es un mensaje muy poderoso y muy inspirador. Y claro, esto también nos lleva a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades. Es difícil imaginar lo que significa vivir bajo el escrutinio público, que cada paso que das sea analizado, que cada palabra que dices sea interpretada de 1000 maneras. Y a pesar de todo, Ande y Kerem han logrado mantener su relación a flote, han logrado proteger su amor y han logrado construir una relación sólida y llena de felicidad. Y esto, sin duda, es un logro que merece ser reconocido y aplaudido. Y es que en un mundo donde la privacidad es un bien cada vez más escaso, la capacidad de mantener la intimidad de una relación, al mismo tiempo que se vive bajo la luz pública, es algo digno de admirar. Y creo que Ande y Kerem han sabido encontrar ese equilibrio, han sabido manejar la fama y el amor de manera magistral. Y claro, ahora, todos los ojos están puestos en Kerem. ¿Qué dirá él ante esta declaración? ¿Hará alguna declaración similar? ¿Responderá a las palabras de Ande de manera pública? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos intuir es que Kerem debe estar muy feliz y muy emocionado al escuchar las palabras de Ande. Porque aunque él no lo haya expresado de la misma manera, todos los que seguimos su relación sabemos que él siente lo mismo por Ande. Y es que el amor, como bien sabemos, no siempre se expresa con palabras. A veces una mirada, un gesto, un silencio, dicen mucho más que 1000 declaraciones. Y en el caso de Kerem, sus gestos, sus miradas y su actitud hacia Ande siempre han sido un claro indicio de su amor. Y claro, esto nos hace pensar también en el futuro de su relación. ¿Qué les depara el destino? ¿Qué nuevos proyectos profesionales les esperan? ¿Seguirán juntos construyendo su amor y su carrera? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos afirmar es que pase lo que pase, su historia de amor siempre será recordada como una de las más bonitas y más inspiradoras de la televisión turca. Y es que esta declaración, sinceramente, nos ha dejado sin aliento. Es como si estuviéramos viendo una escena de nuestra telenovela favorita, solo que esta vez, la historia es real. Y por eso nos encanta. Nos encanta ver a Ande y Kerem demostrando su amor sin tapujos, nos encanta verlos felices, nos encanta verlos juntos. Y creo que es precisamente esa sinceridad, esa autenticidad, lo que ha conquistado el corazón de tanta gente. Porque en un mundo donde las apariencias a menudo engañan, donde la fama puede corromper a las personas, ver a una pareja como Ande y Kerem, que se aman de manera genuina, es algo que nos llena de esperanza y de alegría. Y creo que es por eso que su historia ha resonado tanto entre sus seguidores. Porque en el fondo todos anhelamos encontrar ese amor verdadero, ese amor que lo da todo, ese amor que nos hace sentir completos. Y la historia de Ande y Kerem nos da esa esperanza, nos da esa ilusión. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta declaración ha tenido en las redes sociales. Los memes, los comentarios, las reacciones de los fans han inundado las diferentes plataformas. Es como si todo el mundo estuviera hablando de Ande y Kerem. Y es que cuando una pareja genera tanta empatía, cuando su historia llega al corazón de tanta gente, es inevitable que se convierta en un fenómeno viral. Y ese es precisamente el caso de Anker. Su amor ha traspasado la pantalla, ha traspasado las fronteras y ha llegado a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y claro, esto también ha generado un debate sobre la idealización de las relaciones de las celebridades. ¿Es sano proyectar nuestros sueños y nuestros deseos en las parejas famosas? ¿Es justo exigirles a ellas que sean perfectas, que vivan de acuerdo con nuestras expectativas? La verdad es que no hay una respuesta fácil a estas preguntas. Pero lo que sí podemos afirmar es que como fans, tenemos que ser conscientes de que las celebridades son personas, con sus defectos y sus virtudes. Y que su vida, por muy pública que sea, no deja de ser su vida.
Y que lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar sus proyectos y celebrar su felicidad. Y en el caso de Hande y Kerem, su felicidad es evidente. Se nota en sus ojos, en sus sonrisas, en cada gesto que comparten. Y por eso nosotros también celebramos su amor. Y por eso estamos aquí, desmenuzando cada detalle de su historia, porque nos encanta, porque nos emociona, porque nos hace creer en el amor verdadero. Y bueno, después de toda esta explosión de emociones, creo que es momento de ir cerrando este vídeo. Pero antes de hacerlo, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tocado. Primero, la declaración explosiva de Hande Erçel: Kerem es mi todo. Unas palabras que han causado revuelo en el mundo del espectáculo y que han confirmado el profundo amor que siente por su pareja. Segundo, el contexto de la entrevista, donde Hande, con total sinceridad, dejó salir su sentimiento, en un momento de vulnerabilidad y transparencia. Tercero, la reacción de los fans, que celebraron esta declaración con mensajes de apoyo y alegría en las redes sociales. Y cuarto, la historia de amor de Hande y Kerem, una historia que ha traspasado la pantalla y que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Un amor que ha superado los rumores, las críticas y las presiones de la fama y que se ha consolidado con el tiempo. Y claro, no podemos olvidar el mensaje de valentía y de sinceridad que Hande nos ha transmitido con sus palabras. Un mensaje que nos recuerda que el amor verdadero existe, que no hay que tener miedo de expresar los sentimientos y que cuando se ama de verdad, hay que darlo todo. Y con esto quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Esperamos que les haya gustado este análisis de la declaración de Hande y que hayan disfrutado tanto como nosotros desmenuzando cada detalle de su historia de amor. Y por supuesto, nos encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la declaración de Hande? ¿Creen que su relación va a durar para siempre? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem como pareja? Dejen sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Activen la campanita para que les llegue la notificación de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que aquí siempre estaremos para traerles lo último del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestras próximas emisiones, porque les tenemos muchas sorpresas preparadas. Y recuerden que en el amor, como en la vida, lo más importante es ser sincero, ser valiente y darlo todo. Y con eso nos despedimos hasta el próximo vídeo. Los queremos mucho. Adiós y que viva el amor.